Hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. En esta tarde vamos a dar inicio al culto de este día. El Señor tiene muchas cosas que hablar a su pueblo por medio de su palabra, la palabra que el Señor nos revela en este día, ¿verdad? Vamos a levantar una oración primeramente. Hoy mi esposa es la portadora de la palabra. Vamos a levantar una oración para que el Señor bendiga y añada bendición a todo esto que se va a hacer. Palabras de Vida les da la bienvenida y te rogamos que ahí donde estás inclines tu cabeza para que nos ayudes en oración. Amén. Vamos a orar, vamos a poner esta palabra en las manos del Señor. Padre Celestial, mi Dios, en esta tarde, Señor, mi Dios, le doy las gracias, Padre, por su misericordia, Señor. Gracias, Señor, mi Dios, porque a pesar, Señor, de que somos malos, Señor, usted, Señor, mi Dios, nos da grandes bendiciones, Padre Celestial. Estamos agradecidos, Señor, mi Dios, porque todo el bien, Señor, que nos has hecho, Señor, toda tu misericordia, Señor, mi Dios, derramada sobre nuestras vidas, Señor, es vista cada día, Señor, mi Dios. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, mi Dios, le ruego, Señor, que bendiga, Señor, a la iglesia, Señor, Ministerios Llama de Fuego, Señor, a nuestros pastores, Señor, a todos aquellos, Señor, que sirven, Padre Celestial, en tu obra, Señor, mi Dios. Dales nuevas fuerzas, Señor. Ayúdalos, Señor, ahí si están pasando, Señor, por tiempo de angustia, Señor, por tiempo de prueba, Señor, por desánimo, Señor, mi Dios. Ayúdalos, Señor. Sé tú, Señor, mi Dios, el que los sustente, Señor, el que los sostenga, Señor, en tu mano, Padre Celestial. Mi Señor y Dios, le damos la gloria, la honra, Señor, y ponemos, Señor, este servicio, Señor, esta palabra que hoy, Señor, nos será compartida, Padre Celestial. Límpianos, Señor, purifícanos, Padre Celestial, para que tu palabra, Señor, este evangelio, Señor, que hemos predicado, Señor, sea, Señor, mi Dios, predicado, Señor, con Padre Celestial, con honestidad, Señor, mi Dios, no esperando nada, Señor, sino solamente esperando, Señor, que mucha gente se llegue a ti, Señor, mi Dios, a tus plantas, Padre Celestial, y mostrarle, Señor, que verdaderamente, Señor, el Evangelio, Señor, que usted nos encomendó, Señor, da vida, Señor, a aquel que ya no tiene, Señor, mi Dios. Padre, levanta, Señor, mi Dios, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Fortalécenos día con día, Señor. Y si hay necesidad, Señor, súplela, Señor, mi Dios. En esta hora nos ponemos en sus manos, Señor, y así mismo le damos las gracias, Padre Celestial. Y así, hermano, que el Señor añada bendición a todo esto. Te recordamos que los días sábados estamos llevando la oración en este lugar para que por medio de los teléfonos que aparecen ahí en el enlace de Palabras de Vida, te puedes comunicar y mandar tu petición para el día sábado y estaremos orando por las diferentes necesidades los sábados. Amén. Igualmente, nos puedes mandar por mensaje y nosotros estaremos aquí elevando la oración a nuestro Dios por todas estas peticiones. Quisiera que me acompañaras a leer ahí en el libro de Romanos. Si tienes tu Biblia, ábrela en Romanos, capítulo 1. Solamente vamos a leer el verso 16 y 17. Estos versículos son muy conocidos, ¿verdad? Se dice, ¿verdad?, que en estos dos versículos se encuentra el corazón de esta epístola a los romanos, porque el apóstol Pablo se enfoca acerca de la fe. Esa fe, hermano, que en este tiempo no nos tiene que hacer falta, sino que debemos de ser firmes como la palabra nos los declara, ¿verdad? Firmes en lo que hablamos y confesamos, como el apóstol Pablo en estos versículos que te voy a leer, confesaba la fe abiertamente. Gloria a Dios. Dice así, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Gloria a Dios. Primeramente dice que es poder de Dios para todo aquel, para salvación. Gloria a Dios.
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? La salvación de nuestro Dios vino primero a su pueblo, a los judíos, ¿verdad? Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, esa salvación, por su sangre preciosa derramada, esa salvación nos ha alcanzado a ti y a mí. Somos partícipes de esa bendición de la cual nos habla la palabra en esta tarde. Dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio. Él lo confesaba abiertamente por la salvación que había llegado a él, por esa presencia de Dios que había llegado a su vida. No solamente confesaba, sino que se deleitaba en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y decía que era poder para todo aquel que creyera en este Evangelio que se nos ha sido predicado, que se te ha sido predicado a ti, se me ha sido predicado a mí. Él se deleitaba en confesar y en anunciar a los gentiles el Evangelio porque es poder. La palabra de Dios es poder a nuestras vidas. Cuando tú y yo hablamos, ese poder, ¿verdad?, se activa porque es palabra de Dios y la palabra de Dios es fiel y es firme. Pablo se sentía orgulloso de decir, porque no me avergüenzo del Evangelio. En otra versión dice, me siento orgulloso del Evangelio. Eso era lo que Pablo confesaba, que se sentía orgulloso de que el Evangelio le fue compartido por el mismo Señor Jesucristo, el Evangelio de la salvación. A ti y a mí el Señor nos ha llamado para predicar este Evangelio y tenemos una gran enseñanza como se nos ha dicho en esta palabra, ¿verdad? Deleítate, siéntete orgulloso y confiesa el Evangelio, que es poder de Dios, porque esto es por fe y para fe. Por fe creyendo, ¿verdad?, que un día le veremos al Señor Jesucristo cara a cara, y para fe porque cada día vamos, cuando nosotros nos llenamos de su presencia, nuestra fe va aumentando y nuestras palabras en el Señor cada día van a ser más firmes y más con poder. Gloria a Dios. Esa es la palabra que el Señor hoy me daba para compartirte, hermano. Y quiero decirte que nos deleitemos, que nos sintamos orgullosos de que el Señor haya fijado sus ojos en ti y en mí, porque es una grande bendición, es para vida. El Señor nos ha llamado para vida, para manifestar su grandeza en ti, en mí y en todo aquel que crea el Evangelio. Gloria a Dios. En esta tarde mi esposa nos trae la palabra. Vamos a levantar una pequeña oración para ponerla en la mano de Dios y así le dejamos el lugar. Escucha lo que Dios hoy quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Padre Celestial, nuevamente, Señor, estamos aquí, Señor, Padre Celestial, pidiéndote y rogándote, Señor, que hoy, Señor, tú hables, Señor, mi Dios. Que seas tú, Señor, quien limpie, Señor, nuestros labios, que abra, Señor, nuestros oídos, Señor. Que, Señor, mi Dios, quite todo aquello, Señor, otro pensamiento, Señor, que no sea el poner atención a tu palabra, Señor. Quita todo, Señor, mi Dios, lo que estorbe, Señor, lo que se mueva además, Señor, para que su Santo Espíritu, Señor, tome, Señor, toda libertad, Señor, y se mueva, Señor, en su palabra, Señor, porque es poder, Señor, para nosotros, Padre Celestial, como hijos tuyos, Padre. Gracias, Señor, mi Dios, te doy por la vida de mi esposa, Señor. Ayúdala, Señor, purifícala, Señor. Revélale, Señor, mi Dios. Habla, Señor, a su pensamiento para que así, Señor, mi Dios, pueda transmitir lo que tú, Señor, hoy tienes para nosotros, Señor. En sus manos, Señor, la ponemos. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga una vez más, hermano. Sí te voy a pedir que vayas conmigo al libro de Filipenses. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Y vamos a leer, hermano, en su capítulo 4. En su capítulo 4 y vamos a leer los versículos 6 y 7. Te pido, hermano, que lo sigas ahí si tienes tu Biblia, ¿verdad? Y si no, hermano, pon atento tu oído a este capítulo de Filipenses que vamos a leer. Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Ay, perdón, estoy en el texto. Gloria a Dios. Filipenses 4. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo, hermanos, hablaba a esta iglesia, ¿verdad? De los filipenses, y él les decía que por nada estuvieran afanosos, por nada ni por ninguna situación, por nada de lo que ellos estuvieran viviendo, sino que fueran conocidas sus necesidades o las peticiones que ellos tenían, ¿verdad? Delante de Dios, hermano. Esto era lo que Pablo aconsejaba a esta iglesia, que las peticiones, ¿verdad?, fueran conocidas o llevadas, hermano, delante de nuestro Dios. ¿Y de qué manera lo iban a hacer, hermano? Con oración y ruego, pero también con acción de gracias. Agradeciendo, ¿verdad? Como decía también, hermano, a los tesalonicenses, que por todo tenían, ¿verdad?, que dar gracias. Así también les decía a los filipenses, llevar vuestras oraciones delante de Dios, vuestras peticiones, ¿verdad?, pero también con acción de gracias. Y decía él, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Se dice, hermano, que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, ¿verdad?, a los filipenses, él ya estaba, hermano, preso allá en aquella casa, ¿verdad?, encadenado y siendo vigilado por aquel soldado romano. Y esta era una iglesia que el apóstol Pablo amaba, ¿verdad? Las cartas nos hablan y nos dicen que él nunca aceptó de otra iglesia ayuda. Pero de los filipenses, hermanos, sí venía aquella ayuda. Y él les decía, ¿verdad? Y empezaba a explicarles parte de su vida. Y les decía que él se encontraba, hermanos, en gran tribulación. Y él quería, ¿verdad?, hacerles partícipe, hermanos, de lo que él estaba viviendo. Y él les declaraba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículos más abajo, ¿verdad? Y él empezaba a decirles, yo sé vivir en abundancia, yo sé vivir en escasez. Todo lo he aprendido, ¿verdad? Toda la situación que yo paso, he aprendido a vivir de esa manera porque Dios me ha enseñado. Y versículos más abajo les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esas iban a ser las bendiciones que iban a venir, hermano, después de llevar toda nuestra aflicción o toda nuestra necesidad, ¿verdad?, en oración y ruego delante de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo les decía, por nada estéis afanosos. Dios tiene el control, hermano, de todo. Él todo lo tiene en sus manos. No hay cosa, ¿verdad?, que no pueda pasar, que no pueda venir a nuestras vidas, sin que Dios tenga el control de ello. Por eso el apóstol Pablo decía, por nada estén afanosos, por nada se distraigan, por nada estén laborando, por nada estén apurados, sino todo lo que nosotros necesitamos o necesitemos, pongámoslo delante de Dios. Con oración, ¿verdad? Y en medio de la oración rogándole a Dios, pero también dándole gracias por aquello que nosotros estamos necesitando, porque de esta manera vamos a aprender a depender de nuestro Dios. Esto era lo que el apóstol Pablo les decía, ¿verdad?, a esta iglesia de Filipenses. Hay un profeta, hermanos, muchos lo conocemos, ¿verdad? Se llama Jeremías. Y él escribió, hermanos, el libro de Lamentaciones. Y en ese libro, hermanos, viene, ¿verdad?, aquel lamento por aquel pueblo que había sido destruido, que había sido llevado cautivo.
por ver ese pueblo, hermanos, que estaba pasando hambruna, por ver que las mujeres con hambre cocinaban a sus bebés, ver que las doncellas, que los jóvenes, que los hombres eran muertos a espada y muchos otros eran llevados a cautiverio. Era lo que él se lamentaba, pero él también decía que por su pecado estaban pasando esto. Pero él reconocía, ¿verdad?, la misericordia de nuestro Dios. Te voy a leer, hermano, ahí en Lamentaciones, en el capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, Lamentaciones, en su capítulo 3, y te voy a leer yo el versículo 37. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Gloria a Dios. El profeta Jeremías, hermano, decía, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Porque todo, hermanos, viene de parte de nuestro Dios. Dice el profeta, porque de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Nosotros, hermanos, debemos, ¿verdad?, confiar en nuestro Dios, porque Él todo lo tiene en sus manos. Él tiene el control de todo, hermano. Tenemos que solamente llevar nuestras necesidades delante de Dios y confiar, ¿verdad?, que Él nos va a ayudar y que Él va a estar con nosotros. Porque Él tiene el control de todo, hermano. Dice un canto, ¿verdad? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué nos hemos de desesperar, verdad? Si Él ya tiene, hermano, también la solución en sus manos de aquello que nosotros pasamos o vivimos. Dice, ¿verdad? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué se lamenta, verdad, aquel que está viviendo, hermano? Dice que escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos, llevando a Él, verdad, nuestra necesidad, nuestra petición. Dice el libro de Proverbios, verdad, que Él tiene, hermano, todos nuestros pensamientos. Y Dios tiene todo también en sus manos. Todo cuanto nos sucede, todo cuanto nos pasa. Este pueblo, hermanos, versículos más adelante, ¿verdad?, estaba, hermanos, viviendo una situación difícil por causa de lo que ellos habían hecho. Se les había anunciado lo que había de venir, lo que habrían de vivir, pero el pueblo simplemente no creyó. Ellos decían, ¿por qué nos va a hacer Jehová esto si somos su pueblo amado? Y siguieron pecando, siguieron haciendo lo que estaba malo delante de Dios. Pero vino el juicio, ¿verdad?, a sus vidas. Fueron llevados, hermano, a cautiverio. Pero el profeta, ¿verdad?, también decía, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. El pueblo sí estaba sufriendo, hermano, pero este profeta, ¿verdad?, sabía que la misericordia de Jehová era grande y que por ello no todos habían sido consumidos. Hubo sobrevivientes de aquel cautiverio, de aquella muerte. Jerusalén era una ciudad hermosa, hermano, con muros altos, muros fortificados. Y ahora la gente que pasaba por ahí estaba cayendo, ¿verdad?, o caminando sobre aquellos hombres que habían sido muertos. Pero ellos no sabían, hermano, que todo esto estaba viniendo a causa de su pecado. Era necesario, ¿verdad?, que ellos escudriñaran sus caminos y buscaran a Jehová y se volvieran a Jehová. Y levantaran, ¿verdad?, sus corazones primeramente, pero también sus manos al cielo. Y que no estuvieran, ¿verdad?, como veíamos en Filipenses,
afanados por nada, porque nuestro Dios estaría presto para responderles. Nuestro Dios ha sido un Dios, hermano, que cumple lo que promete. Y Él siempre tiene el control de todos aquellos, ¿verdad? De aquellos que son su pueblo. Te voy a leer, hermanos, ahí en Isaías 46. Gloria a Dios. Y te voy a leer el versículo 9 y 10, hermano. Isaías 46, 9 y 10. Dice la palabra de nuestro Dios: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este es nuestro Dios, ¿verdad? Porque dice que Él anuncia lo por venir y lo que aún, hermano, es desde el principio y desde la antigüedad. Dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Leíamos en Lamentaciones, ¿verdad? Que quién puede decir que todo lo que viene no es de parte de Dios. Y más abajo nos decía, y no habla Jehová lo bueno, pero también lo malo. Nuestro Dios siempre nos anuncia, hermanos, antes de que sucedan las cosas. Dice que desde el principio, desde la antigüedad, Él siempre nos va a hablar, nos va a anunciar. Porque Él sabe, ¿verdad?, que todo aquello que nosotros estamos viviendo, Él todo lo tiene en sus manos. Tiene la salida, hermano, para todo lo que nosotros estamos viviendo. En medio de lo que nosotros vivimos, ¿verdad?, podemos decir, es que no entiendo a Dios, es que no sé por qué me está pasando esto, por qué estoy viviendo esto, por qué paso una cosa, paso otra y paso otra. Y a lo mejor nuestra fe puede decaer. En ese momento podemos sentir, ¿verdad?, que Dios no está con nosotros. Pero Dios permanece a nuestro lado, hermano, siempre, en cada momento. Él siempre, ¿verdad?, está ahí para ayudarnos, para escucharnos. Pero a veces guarda silencio, hermano, porque es necesario que nosotros pasemos por eso. Pero no nos desesperemos, ¿verdad?, porque Él tiene el control de todo. Todo lo tiene en sus manos, hermano, porque Él lo ha anunciado. Él lo ha hablado, ¿verdad? Él ha dicho, hermano, lo que ha de venir. Y nosotros no tenemos que afanarnos, estar angustiados, hermano, en medio de ello, sino llevar lo que estamos viviendo, hermano. Dice ahí la palabra de nuestro Dios, no dice que delante del hombre, ¿verdad? Dice, y llevar nuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego. Rogar a nuestro Dios por la petición que nosotros tenemos. Pero también dice con acción de gracias. Porque en medio de lo que estamos viviendo, hermano, ahí se va a glorificar nuestro Dios. Nos va a dar la victoria, ¿verdad?, sobre eso que nosotros estamos viviendo. Y saldremos victoriosos y veremos, ¿verdad?, la gloria y la misericordia de nuestro Dios, así como la vio el pueblo de Israel, ¿verdad? Así como la vio el profeta Jeremías cuando escribía el libro de Lamentaciones. Así también nosotros vemos la mano de nuestro Dios en todo, porque Dios siempre tiene el control de todo, hermanos. Él todo lo tiene en sus manos, ¿verdad? No tenemos de qué angustiarnos. Te voy a pedir, hermano, ahí vamos a leer ahí mismo donde estamos en Isaías, pero ahora en su capítulo 49. Vamos a leer su versículo 8. Gloria a Dios. Dice Isaías 49:8. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Gloria a Dios. Dice, ¿verdad? Aquí decía nuestro Dios hablándole a su pueblo, ¿verdad? Al pueblo que Él amaba tanto, hermanos, al pueblo de Israel. En tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré,
y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Nuestro Dios siempre está presto, ¿verdad?, para oírnos, para escucharnos y para ayudarnos en todo aquello, hermano, que nosotros estamos viviendo. Te voy a leer, hermanos, te pido que pongas atención, una cita ahí en Proverbios 16. Y te voy a leer solamente el versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Nuestro Dios, hermano, dice que ha hecho todas las cosas para sí mismo. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Nuestro Dios, hermano, tiene el control de todo. No hay por qué angustiarnos, por qué desesperarnos. No hay por qué creer, ¿verdad?, que no hay salida, hermanos, para nosotros. Cuando Dios nos hace pasar, hermano, por una prueba, es para pulirnos. Es para hallarnos, ¿verdad?, aptos para el servicio que Él nos ha de encomendar. Decía Pablo, ¿verdad?, que lleváramos todo en oración y ruego. Y vendría la paz, hermano, de Dios a nuestras vidas, que sobrepasa todo entendimiento, y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos en angustia, hermanos, y nos acercamos a nuestro Dios, ahí trabaja nuestro Dios en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Eso nos sirve para estar seguros, para estar confiados, para estar, hermanos, seguros de que nuestro Dios nos va a ayudar, del que Él va a dar la salida, ¿verdad? Del que Él va a dar, hermano, aquello que nosotros se nos hace difícil. Esta palabra, hermano, vino a mí, ¿verdad?, hace poquito tiempo y quiero testificarte un poco de ello, hermano. Gloria a Cristo. Hace un día, para decirte verdad, el domingo pasado, nosotros como familia, hermano, estábamos viviendo una situación un poco difícil, ¿verdad? Gloria a Cristo. Y nosotros, hermano, pues fuimos con un familiar, estábamos en el hospital y mi hermana, ¿verdad?, empezaba a desahogarse un poco conmigo. Y esta palabra, hermanos, vino a mí y se la declaré, ¿verdad? Y yo le decía, Dios tiene el control de todo. Nos hace pasar por prueba, nos hace pasar por tribulación, porque la tribulación trae prueba, ¿verdad? Y la prueba, hermanos, trae paciencia y la paciencia trae esperanza. Le dije, y la esperanza no avergüenza. El declarar que esperamos en Dios y que nosotros todos se lo ponemos en sus manos no avergüenza. Y nosotros, hermano, pudimos ver la mano de Dios ahí. Gloria a Dios. Porque al familiar o que estaba en el hospital, ¿verdad?, pues eran malas noticias, ya no había esperanza. Pero nosotros, hermano, pues no nos afanamos, ¿verdad? Yo le compartí a mi hermana, hay que esperar, y recibimos el milagro, amén. Gloria a Dios, amén. Llevamos nuestras peticiones, hermano, delante de nuestro Dios y vimos la obra de Dios ahí. Y hoy puedo decirte, ¿verdad?, con certeza, hermano, que pues nuestro Dios tiene todo en sus manos. Y si sí es necesario, hermanos, a veces pasar por pruebas, por cosas difíciles, pero Él está ahí, hermano, presto, ¿verdad?, para ayudarnos, para en medio de la dificultad, hermanos, enseñarnos a confiar y a depender de Él. El apóstol Pablo, hermanos, fue un hombre, ¿verdad?, que hubo convicción en su corazón desde el momento que nuestro Señor Jesús lo encontró en el camino. Él tuvo, hermanos, esa seguridad y esa convicción de en quién había creído, quién lo había sanado, pero también quién lo había perdonado de lo que él había hecho. La palabra nos enseña, hermano, que cuando nuestro Dios sanó sus ojos, cuando vino aquel hombre Ananías, oró por él,
Él recibió la vista y fue bautizado, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él se fue, hermano, con esa convicción a buscar la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él no fue a un hombre, a una mujer, sino él fue directamente, ¿verdad? Lo habla ahí, hermanos, en el libro de Gálatas, que él, hermano, se fue y recibió la enseñanza directamente del Espíritu Santo. Él decía, lo que yo hablo, lo que yo les enseño, no lo recibí de hombre, sino lo recibí de aquel, ¿verdad?, a quien yo conocí. Porque él tuvo esa convicción en su corazón. Aún, hermano, para en esta situación, cuando él decía que no estuvieran afanados en nada, él ahí sabía que aquel en quien había creído lo iba a salvar, lo iba a ayudar, iba a escuchar sus necesidades. Él estaba siendo atormentado, hermano, por este carcelero que lo cuidaba. Se burlaba de él. Y Pablo decía, ¿verdad? Os pido que rueguen por este hombre que me atormenta. Él ahí encadenado, encarcelado, hermanos, no se afanaba en lo que iba a hacer de él. Él ahora, hermanos, estaba viviendo en escasez, pero él ahí daba gracias a Dios porque le había enseñado. Decía, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Pero él no se afanaba por lo que tenía o no tenía. Él decía, ¿verdad? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Porque esas son las riquezas que a nosotros nos convienen, hermano. Esas son las riquezas, ¿verdad?, en que nosotros tenemos que esperar. Y no estar afanados, hermano, por lo que nos está pasando, nos está sucediendo. Sino llevar a nuestro Dios todas nuestras peticiones, con oración y ruego, pero también agradeciéndole. Porque de todo lo que nosotros vivimos, hermano, de eso va a venir un gran milagro a nuestras vidas. Y vamos a salir victoriosos, vamos a salir triunfantes de todo hecho. La palabra de nuestro Dios, hermano, siempre nos ha enseñado, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesús siempre iba al monte, hermano, a orar. Y él no se afanaba por el día de mañana. Él enseñaba a sus discípulos también que no se preocuparan por lo que iban a comer, por lo que iban a vestir. Y les ponía, ¿verdad?, el ejemplo. Miren las aves del cielo, no trabajan y comen. Miren las flores del campo. Ni aún Salomón, ¿verdad?, se vestía mejor que ellas. Así es nuestro Dios, hermano, con nosotros. No nos afanemos, ¿verdad?, por lo que nosotros estamos viviendo. No nos preocupemos, no nos atormentemos, porque Dios tiene el control de todo. Así es. Él nos da la salida, hermano, para todo aquello. Él no nos da más de lo que nosotros no podamos soportar. Porque también, hermano, si viene, ¿verdad?, de parte de nuestro Dios, esa prueba Él nos va a dar la salida. Pero aprendamos, hermano, a esperar en nuestro Dios, a poner nuestras necesidades delante de Él. Y de qué manera, hermanos, orando, así como tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesús. Rogando, ¿verdad?, a nuestro Dios para que nos dé esa ayuda que nosotros necesitamos. Pero en todo, hermanos, como nos enseña aquí, con acción de gracias delante de nuestro Dios. Porque cuando nosotros, hermanos, nos acercamos y agradecemos a Él por lo que tenemos, pero también por lo que no tenemos, glorificamos el nombre de nuestro Dios, porque hemos aprendido a depender de Él. Porque ya no nosotros nos movemos con nuestro pensamiento, con nuestras propias fuerzas, sino esperamos en nuestro Dios. Te voy a leer, hermanos, el versículo 8 y el versículo 9 de Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabar, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo había testificado a los filipenses, hermano, cómo estar, ¿verdad? O cómo depender de Dios. Nuestro Señor Jesucristo enseñó e instruyó a sus discípulos a depender de nuestro Dios, a confiar en Él, a llevar sus necesidades, hermano, en petición, en ruego, estar en oración delante de nuestro Dios. Nosotros hemos sido enseñados, instruidos a llevar nuestras peticiones en oración y ruego, sabiendo que nuestro Dios, ¿verdad?, nos contestará, que nuestro Dios nos escuche. Pero también hemos aprendido, hermanos, como nos dice la palabra, agradecer en todo. Y esto, hermanos, nos va a llenar de paz. Nos va a llenar esa paz, hermano, para estar tranquilos, para esperar en Dios. Y para que nuestro corazón y vuestros pensamientos estén en Cristo Jesús. Jeremías decía al pueblo de Israel, ¿verdad? Levantemos vuestros corazones y vuestras manos al cielo. Y Pablo les decía, ¿verdad?, a los filipenses, que esto, hermano, el llevar nuestras peticiones a Dios, iba a llenarnos de paz, pero y también iba a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en medio, hermano, de la situación, en medio de la circunstancia, nosotros íbamos a estar, o más bien debemos estar confiando en Dios. Debemos esperar, hermano, a que Él hará. Debemos confiar en que Dios está con nosotros y vendrá su paz a nuestras vidas. Debemos guardar nuestros corazones, ¿verdad?, y vuestros pensamientos en este tiempo, hermano. No confiemos, ¿verdad?, en lo que el hombre ha de decirnos, sino confiemos en lo que nuestro Dios nos está diciendo. En aquel, hermano, que es misericordioso para perdonarnos. En aquel, ¿verdad?, que nos ayuda, hermano, en todo momento. Digno es de alabar nuestro Dios, ¿verdad?, de exaltarle y bendecir su nombre. A lo mejor, hermano, nos están pasando, ¿verdad?, como el pueblo de Israel, hambre. Otros en medio de su pueblo, hermano, también han sido tocados por esta pandemia. Otros en medio de su pueblo ya también han partido, ¿verdad?, por causa de esto. Otros, hermano, a lo mejor están pasando enfermedad. Otros están pasando, hermano, angustia. Y pidamos, hermano, por aquellos hermanos, ¿verdad?, nuestros que están enfermos. Pero la palabra nos dice, por nada estemos afanados, por nada nos afanemos, hermano, sino que nuestras necesidades sean conocidas delante de Dios. Y Él es presto para ayudarnos, Él es el sanador, Él es el proveedor. Decía, ¿verdad?, Jeremías, mi porción es Jehová. También es nuestra porción de cada día, hermano. Jehová es nuestra porción. Es misericordia, hermanos, en este tiempo también. Es amoroso en este tiempo también. Y todo lo que nosotros estemos viviendo en este tiempo, llevémoselos a Él, a nuestro Dios, y va a llenar nuestros corazones de paz. Sea la dificultad, la circunstancia que estemos viviendo, ¿verdad?, llevémoselas a Él. Pero si también hay gozo, hermanos, alegría, ¿verdad?, en nuestros corazones, también agradezcamos a Dios porque Él nos ha guardado hasta este tiempo, nos ha sustentado. Y el Dios de paz, ¿verdad?, nos ayudará y nos sustentará. Voy a regresar, hermanos, ahí al libro de Lamentaciones, donde estábamos, para terminar, amén.
Gloria a Dios. Lamentaciones 3, hermano. Dice, hermanos, ahí Lamentaciones 3. Te voy a leer, hermano, del versículo 21 al versículo, hermano, 26. Lamentaciones 3 del 21 al 26. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Gloria a Dios. Dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Así como decía Pablo, ¿verdad? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Llevárselas a Dios, hermanos, y la palabra nos dice, orad los unos por los otros. También Pablo no lo dice así. Pero no nos afanemos por nada, hermanos, sino llevar delante de Dios esas peticiones. Pero también, ¿verdad? Esperar en silencio que la salvación de Jehová venga a nosotros, la ayuda de Jehová venga a nosotros, llevando a Él nuestras peticiones, ¿verdad? Nuestras necesidades. Y Él llenará de paz, hermanos, nuestros corazones y guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aprendamos, ¿verdad? En este tiempo, hermanos, a llegarnos a Dios, a llevar nuestras peticiones a Él, ¿verdad? Y no estar afanados por nada, hermano, porque Él tiene el control de todo lo que nosotros vivimos, de todo lo que nosotros estamos pasando. Él tiene el control y guarda de nosotros. Sé que Él cuida de sus hijos, de aquellos, hermanos, que hacen su voluntad. Él cuida de los suyos. Gloria a Dios. Él guarda de su pueblo, ¿verdad? Y está ahí para ayudarnos en todo tiempo, para escucharnos, hermano, y para socorrernos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Yo así le dejo el lugar a nuestro hermano. Gloria a Dios por la palabra. Bueno es el Señor porque sabe de qué tenemos necesidad, hermano. Si tú o tu familia está pasando por alguna necesidad, hermano, ve a Dios. Él es el único que puede ayudarnos. Dice su palabra que en Él hay salvación, hay vida, hay provisión. Todo lo podemos encontrar en Él. Pero primeramente tenemos que ir y ponernos primeramente en las manos de Dios. Y poner a Dios en primer lugar antes que nuestra necesidad, antes que nuestro trabajo, antes que aún, hermano, dice un mandamiento el primer mandamiento del Señor, que amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, hermano. Aún por tus hijos, por tu esposa, por tus padres. El Señor es primero. Te voy a leer este salmo y así vamos a concluir en este día, amén. Decía el salmista, hermano, así. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Esa es la palabra que el Señor te da. Primero, antes que nuestra necesidad, antes que nuestra angustia, el Señor es primero, hermano. Y después el Señor vendrá añadiendo todo lo que te falte. Si te falta trabajo, el Señor lo añadirá. El Señor proveerá. Pero es necesario que antes que todo, hermano, glorifiquemos a Dios por sobre todas las cosas. Que no seamos como aquellos hombres que no le glorificaron ni le dieron gracias, ¿no? Sino que el Señor los había provisto y se olvidaron de darle la gloria a Él. Si hoy estás bendecido en tu casa o estás pasando por necesidad, dale la gloria a Dios y Él aún añadirá bendición.
a nuestras vidas. Amén. Pero siempre el Señor es primero. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga, hermano, y así palabras de vida. Les doy las gracias y cualquier necesidad, hermano, estamos aquí en el canal. Puedes mandar mensaje o hablarnos y estaremos apoyándote en oración. Que Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios.